ayudar pues efectivamente a lograr nuestros resultados. Y para ello hoy nos acompaña Roy Coleridge. Roy, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Javier? Gusto de verlos nuevamente y bueno, estamos acá para apoyar justamente a que toda la gente que sigue el programa, ¿no?, pueda tener esos tips para mejorar sus resultados, ¿no? Súper espectacular, y como siempre nos acompaña Betsy. Betsy, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo estás, Roy? ¿Cómo están, chicos? A todos los que nos siguen por el Face y por Radio Santa Rosa, gracias por estar todos los sábados con nosotros. Y hoy día con un super programa que realmente promete bastante, así que sigan hasta el final y cualquier comentario ya saben aquí en la radio. También los invito para que nos sigan por la transmisión en vivo, por nuestro fanpage, y además también estamos lanzando una pregunta en el fanpage: ¿qué hacer para organizarte mejor? Y entonces ahí nos van ustedes comentando y vamos colaborando con el programa, y lo que ustedes nos pregunten o nos comenten pues también lo conversaremos aquí en vivo. Y ya ustedes me conocen, a mí me gusta de frente pues entrar a la cancha, ¿no?, como se dice. Y claro, es súper importante mejorar nuestros resultados, ¿no es cierto? Pero seguramente los que nos están siguiendo dirán, bueno, nos van a decir los pasos, qué pasos seguir para lograr. Entonces, antes de entrar a los pasos que hemos estado conversando durante la semana, comentar un poco la importancia de lograr resultados y con qué condimentos deberíamos pues empezar a enfrentar eso y a lograr los resultados, Roy. Bueno, en mi caso, y como siempre lo hemos hablado, porque conocimos mucho, las personas que somos comerciales, somos vendedores y vamos a morir vendedores, ¿no? Entonces, en general, creo que el organizarse y sobre todo tener bastante perseverancia, ¿no?, en cuanto a no claudicar cuando a veces uno tiene un mal momento. Las malas rachas acaban y las buenas también, y lo mejor es siempre estar bien preparado, y toda oportunidad realmente en la vida es toda una oportunidad para poder prospectar y poder seguir vendiendo, ¿no? Aprender, mejorar. Vamos a desmenuzar un poco, ¿vale? Ahí tenemos 5 pasos espectaculares, pero esto es un poco la introducción. ¿Qué recomendaríamos, Betsy? Bueno, Albert Einstein nos dice, no puedes pretender diferentes resultados si haces siempre lo mismo. Entonces a veces nos enfrascamos queriendo hacer lo mismo, mejorarlo, etcétera, y el resultado va a ser lo mismo, o sea, va a ser lo mismo que estoy haciendo hasta el día de hoy. La idea es, ¿qué puedo hacer de distinto para tener ese resultado distinto que al final me aporte y que haga un gol y pueda aprender y replicarlo, ¿verdad? Ajá, y cuando empezábamos a conversar sobre esto durante la semana con el equipo, encontramos que el primer paso fundamental para tener resultados es que tener disciplina, ¿no es cierto? Pero esta disciplina es algo que se dice, ¿no es cierto? Pero la disciplina implica varios aspectos, ¿no es cierto? Que son pues actitudinales, que son de habilidades. ¿Qué podríamos recomendar para que uno empiece a tener disciplina? Hemos hablado de la autodisciplina en algunos programas, pero ¿qué podemos recomendar para alcanzar esa disciplina? A veces nos distraemos, qué sé yo. ¿Cómo podemos ayudar a los que nos siguen a que empiecen a tener una disciplina que les permita obtener resultados? Yo, bueno, en mi caso me ayudó mucho, y creo que lo que Betsy decía también es cierto, ¿no?, hacer las cosas distintas, pero sobre todo en el caso de la disciplina, es a veces tener que hacer de lo básico, de alguna manera, lo espectacular, ¿no? O sea, en esas cosas básicas como presentarte y finalmente hacer cosas como llegar a tiempo o prepararte con anticipación, investigar sobre tu cliente, tener cosas de qué hablar, ¿no? Porque muchas veces no se habla directamente del negocio, simplemente se habla y a los clientes les gusta que tú conozcas de ellos, ¿no? Que tengas otros temas, quiénes son su competencia, en qué giro negocio están, ¿no? Entonces es importante que uno a veces tenga unas ciertas métricas también de poder evaluarse constantemente cómo mejora, ¿no? Y finalmente, en el caso si he hecho 5 visitas, finalmente tengo que hacer 6, tengo que salir más temprano desde la oficina, ¿no? Tengo que tener la disciplina que me permita ordenarme, ¿no? Que me permita ordenarme. De hecho, después vamos a ver que hay otros pasos más, pero primero esta disciplina que me permita ordenarme y que me permita no procrastinar, ¿no es cierto? O sea, a veces tendemos mucho a dejar para mañana lo que debemos hacer hoy. ¿Qué aconsejamos para que eso no ocurra? Para mí, por ejemplo, la disciplina empieza de que usualmente tenemos el día a día y tenemos una claridad de lo que queremos conseguir, y a veces nos va bien y otras nos va mal, dependiendo de qué cosa lo que tengo yo en mi cabeza, preocupaciones, etc. Entonces la idea de la disciplina siempre va a ser como qué tengo que hacer hoy y que no debo dejar de hacer hoy, pero tenerlo con la claridad de que lo tengo que hacer. Entonces voy haciendo un check, una lista, voy haciendo un check de lo que ya hice. Lo otro es que a pesar que no lo haya hecho, no me martirice porque no lo hice, porque soy malo, porque yo nunca voy a poder hacer las cosas bien, sino qué pasó, que me distrajo, que no lo pude terminar, y de esa manera comenzar a nutrirme. Y lo que sí tengo que hacer es como
si yo me pongo demasiado alta la meta de la disciplina, al final no lo voy a querer terminar porque ha sido demasiado alta. Entonces, tengo que ir como que por pasos. Son 3 cosas que no puedo dejar de hacer. Mañana serán 4, después serán 5 y comenzaré con la disciplina y ya a mapear qué cosa es lo que tengo que hacer de todas maneras. Claro, y ese orden es la disciplina, pero que empieza desde los aspectos más sencillos, más básicos. Es decir, si yo debo tender mi cama todas las mañanas. O sea, parece muy sencillo, pero ese tender la cama De los va, tiempos. claro, y va a ayudarnos a disciplinarnos y a ordenarnos. Uno dice, oye, pero si tendo mi cama, ¿qué tiene que ver con mis resultados o mi trabajo? Pues van a ver que tiene un gran porcentaje que ver con los resultados. O sea, paso a paso lo que tengo que hacer y lo debo de hacer. Ese orden, esa disciplina se va a ir trasladando a nuestro trabajo. Y después vamos a hablar de los siguientes pasos. Hay que jerarquizar, hay una serie de elementos más, pero yo creo que fundamentalmente arranca por la disciplina. Comprometerme, motivarme para hacer eso, pero efectivamente, claro, como nadie me ve, digo que no lo hago, nadie se dio cuenta que no tendí la cama, pero eres tú quien se ve. Eres tú quien se da cuenta si lo hizo o no. Y a veces yo dicto, bueno, los que me conocen saben que yo dicto desde las 7 de la mañana todos los días, así que me levanto a las 5 de la mañana, y a veces algunos chicos pues que llegan más tarde, yo le digo, es un tema de minutos, de organizarse, de disciplinarse, por eso que es el primer paso, ¿no, Roy? Sí, correcto. En mi caso, por ejemplo, me servía mucho la ducha, ¿no? Esos 5 minutos, 6 minutos que uno puede estar en la ducha te ordenan mucho a saber, sobre todo a trabajar mucho en la automotivación, en mi caso, y segundo, saber clarificar lo que ya tenía en la agenda, en cuántas llamadas tenía que hacer y cuántas visitas tenía que hacer, algo más si tenía que reforzar en el día para poderlo anotar, ¿no? A veces lo que uno no anota en una agenda, tan simple como eso, a veces uno se olvida, ¿no? En el día a día. Y lo hemos hablado muchas veces, a veces es mejor anotarlo por escrito. De verdad, yo sé que ahora manejamos los smartphones, tenemos pues nuestros iPad, qué sé yo, pero anotarlo por escrito, de puño y letra, se queda. O sea, Me pasa con alumnos que me dicen, profesor, no se preocupe porque yo estoy claro, ¿no? Entonces te encuentras con casi la mayoría de alumnos que no llevan un cuaderno ni un lapicero. Y yo les digo, o sea, en mi clase sin cuaderno no vamos a ningún lado. Es que hay que anotar, ¿no? Y se queda, es un principio neurocientífico. O sea, lo que escribo a mano, eso se me queda más que lo que anoto en un iPad o lo que anoto en algún smartphone. Sí, el hecho de. El hecho de. Y eso inclusive hasta genera compromiso. Entonces el primer paso, y ya le hemos dado bastante, es la disciplina. Si uno se acostumbra a disciplinarse desde los pequeños detalles, pues va camino a mejorar sus resultados. El segundo paso, hablamos de ordenar nuestro espacio y evitar distractores. Y aquí esto es fundamental porque hablamos de un espacio, ya no solamente un espacio físico, sino un espacio virtual también. Porque a veces ordenamos muy bien nuestro escritorio, nuestro cuarto, tenemos la cama, todo muy ordenado en la parte física, pero olvidamos el orden virtual, ¿no? Y claro, como ahora tenemos muchas redes, ¿ya? Yo lanzo la primera piedra, tengo presencia, ¿no es cierto?, en muchas redes, pero ojo, o sea, tener presencia en redes no significa en ningún caso que tengo que estar presente a toda hora, a todo minuto, a todo segundo, porque si no más me va a distraer y no me va a ayudar a obtener resultados. ¿Cómo ven un poco ese tema? Es un poco complicado porque a veces uno se ha vuelto, se podría decir, esclavo un poco del celular y eso ya es una extensión del cuerpo, ¿no? Es lo último que uno hace de repente. Lo último y lo primero al levantarse. Hacer, ¿no? Entonces se trabaja mucho eso porque también hay mucha distracción. ¿Qué quiere decir? Que así como a veces te demoras mucho con un cliente y no llegas a otro, en el caso del celular te puede causar el hecho de que pierdas una cita por el hecho de estar distraído, entretenido con algo de lo que finalmente estás viendo. Y es algo muy normal, por ejemplo, en reuniones, ¿no? Que pasa que uno está más tiempo en el celular que con la persona que tiene presencialmente, ¿no? Y pasa lo mismo cuando te vas. Fatal. Y haces al revés, lo mismo. O sea, con esa persona estuviste presencialmente, ahora hablas con ella por WhatsApp, pero cuando estás con otra persona, ¿no? Entonces se pierde la importancia ya todo se desordena, ¿no es cierto? Todo ya pierde inclusive lo que nos hemos organizado pierde. O sea, es decir, son súper importantes las redes, yo sí quiero dejar eso claro. O sea, hay que tener presencia. Sí, claro. Y además para hacer negocios, súper espectacular. Pero no deben quitarnos eficiencia. ¿No es cierto? Pero digamos, si tu red la tienes como un fanpage o algo por el estilo, la idea es que tú puedas programar tus publicaciones y tener todo lo que tú quieras ahí como que un día antes o en la noche, porque no hay peor cosa que imagínate estar con el cliente, conversando con el cliente, tu cabeza está, tengo que publicar, tengo que hacer esto, o una cena de negocios y tienes el celular al costado y estás viendo que te van llamando y tú, un segundo, en algún momento el cliente va a decir, ¿sabes qué? Yo quedo acá. Mejor te hablo por el fanpage y te hablo por el Messenger
que tiene mejor resultado y es más rápido con hacer conmigo. Pasa mucho al revés también, no se da. ¿no? Que el cliente Claro. a veces, o antes era la computadora, ¿no? Ahora es el celular, pero antes era la computadora, un ratito, 5 minutos te voy a dar y se lo extrae y uno donde tiene que justamente analizar dónde están sus tiempos y finalmente hacerse, entre comillas, respetar. Claro. Yo creo, perdón, Dale, yo sí. creo que ahí sí es cierto que el cliente lo va a hacer, pero digamos, ahí viene un poco la habilidad del vendedor y del que está al frente de él para capturarlo y retenerlo, interesarlo. Captar su atención. Captar su atención, porque al final Sí. si tengo una buena conversación, si lo Sí. que le estoy diciendo es importante, él va a dejar el celular salvo Es que cierto. sea importante. Es cierto. Pero si yo le permito, yo me tengo que cuestionar y decir, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué puedo hacer de distinto? Porque no lo estoy captando la atención y así lo que yo diga definitivamente no me va a escuchar Sí, y va a pasar. Y una cita cuando el cliente, y lo hemos conversado en otros programas, cuando el cliente está con muchos distractores, es una cita que no sirve para nada. Sí, no cierra. O sea, o la reprogramo, o le pido su tiempo, o reprogramo la cita sin temor. O sea, porque continúa en esa cita y no llegamos a nada. Sí. Pero un poco hablamos ya del orden nuestro, más que del orden del cliente del que hemos conversado. Esto es administrar entonces nuestro espacio físico y nuestro espacio virtual. Es decir, tenemos que tener presencia en redes y estar activos y contestar, pero hay que ver que esto no nos puede quitar eficiencia. Entonces es administrar. O sea, es un tema de administrar, porque a veces nos ponemos locos cuando no tenemos batería, ¿no? Cuando no tenemos internet y no nos hemos conectado. Y es que esto es tranquilo. O sea, ¿en qué momentos, por ejemplo, nosotros que dictamos, cuando estamos en clase, no contestamos el celular? O sea, es un tiempo en que tenemos que estar fuera de las redes. Y pueden haber 1000 personas que te dicen, oye, pero yo te veo conectado, porque mi celular está prendido, ¿no es cierto? Eso es normal. Pero cuando estoy en clase o cuando estoy con un cliente, no puedo, ¿no? O por ejemplo, si en este momento en la radio alguien me llamara por teléfono, no puedo contestar, porque estoy haciendo el programa de la radio. Eso no significa que no tenga presencia en redes y que no conteste, es que estoy administrando las redes para que no me quiten eficiencia, ¿no? ¿Qué más podríamos aconsejar con esto de manejarnos física y virtualmente de manera ordenada? Yo creo que en mi caso, y de repente es un tip que a mí me funcionó mucho para el tema de ordenarme, es el deporte, ¿no? A veces hacer una actividad física ayuda muchísimo, en la noche o bien temprano, te ayuda a estar mucho más activo, mucho más, con mucho más motivación y sobre todo a ordenar algunas cosas que cuando no tienes una vida un poquito más sedentaria te cuesta, ¿no? En mi caso, ¿no? Me ordenó mucho y finalmente me ayudó a estar mucho más activo y mucho más rápido para llegar a mis citas también, ¿no? El deporte ayuda no solamente a ordenarnos y disciplinarnos, sino que de hecho nos vuelve competitivos. Y competitivos en el mejor sentido de la palabra, porque al final pues, es la vida, pero la disciplina, el orden, los que me conocen saben que yo hago mucho deporte y juego pelota a las 10 de la noche, porque llego cansado porque me levanto a las 5 de la mañana, pero hay una cierta disciplina que te dice hay que hacerlo, ¿no es cierto? Claro. Y esos pequeños detalles hacen que uno se vaya ordenando y que efectivamente tu mundo físico y tu mundo virtual pues camine de la mano, ¿no? No es que yo pueda ser súper ordenado en mi área física y soy súper desordenado en mi área virtual, porque no ayuda. Lo que hace es alejarnos, ¿no? Un poco de los resultados. ¿Qué más podríamos aconsejarle en cuanto a ordenarnos de manera virtual, de manera física? Realmente el punto principal es que tengas mapeado todas tus actividades del día, porque si no las tienes mapeadas va a comenzar a entrar a tu mente, ay, tengo que hacer esto, y esto que haces vas dejando lo que realmente tenías como importante por hacer. Entonces es como que tomes el tiempo para comenzar a analizar todo lo que vas a hacer, que le pongas tiempos, que también separes algo de tiempo como que de tiempo libre para ti, pero que lo manejes y que lo tengas con la claridad para poder hacerlo todo el tiempo, porque si no vas a estar... Tu mente va a divagar y vas a hacer cosas que, es un ratito, y te demoras 20 minutos. Y te vuelves esclavo, ¿no es cierto? Y te vuelves esclavo de eso. Estamos yendo, se está yendo, repito, nos estamos yendo al primer corte. Quiero, recordarles que estamos en el programa 5 pasos para mejorar tus resultados. Nos vamos al primer corte, por favor. 5 pasos para mejorar tus resultados. No se olviden de llamarnos al 427-7488 y no se olviden el hashtag tiempo de vender. Saludamos a los que nos siguen por Facebook, por favor, Roy. Bueno, entonces a todos los que nos siguen un fuerte saludo, de alguna manera agradecerle que estén con nosotros y también que sigan atentos y que sean activos también en la página del Facebook para que puedan hacer sus preguntas, ¿no? Y comentarios. Beth, para los que nos siguen por... Siempre muchas gracias por seguirnos, a Gisela, a Dafne, a Alberto, mi prima hermosa que está en Estados Unidos, a Nif, a Merian, a Yoli, realmente a Miguel Ángel Maldonado, gracias por seguirnos y a todos los demás que están en las redes. Con un super programa, llámanos, ponnos tus comentarios, qué más quisieras saber, qué puntos quisieras que tratemos y aquí encantados de ayudarles.
Sí, yo como siempre agradecerles por estar ahí, muchísimas gracias por todo lo que nos están comentando durante la semana, inclusive agradecerles porque estuve un poquito mal de salud y bueno, me enviaron muchos mensajes, bueno, eternamente agradecido. Ahora estamos en un mejor horario, que es un horario que ustedes nos venían pidiendo, ¿no? Gracias a Radio Santa Rosa, que nos ha dado la oportunidad de estar ahora a esta hora. Pues bien, así estamos intentando mejorar día a día. Muchísimas gracias por estar ahí y volvemos en vivo. Muy bien, hola nuevamente, recordarles el nombre del programa, estamos en 5 pasos para mejorar nuestros resultados. No se olviden el número de teléfono, el 427-7488, para que nos puedan hacer sus llamadas, sus consultas, el hashtag tiempo de vender, y también no se olviden seguirnos por el fanpage, hacernos sus preguntas, sus consultas, colaboren, ¿no? Colaboren un poquito, les decía al inicio del programa, ¿qué piensan ustedes que debemos hacer para organizarnos mejor? Porque es que eso nos va a ayudar en los pasos que les estamos dando. Habíamos hablado antes del corte de los 2 primeros pasos, que uno es la disciplina y la otra es ordenar nuestro espacio, tanto físico como virtual, y evitar distractores que nos saquen un poco de lo que nos habíamos programado, a dónde queríamos llegar. Cuando hablamos ya de un tercer paso, y a mí me parece súper importante, algo hemos hablado de eso, pero es jerarquizar, es decir, poniéndole fecha y viendo qué es lo importante, que no es tan importante, porque a veces el día a día, la vida, el tiempo nos lleva haciendo muchas actividades y uno termina diciendo, pero esta actividad me sumó, esta actividad iba de acuerdo a mi objetivo y resulta que se me va todo el día y no he hecho lo importante por muchas razones. Pero el tema es por escrito, ¿no es cierto? Voy jerarquizando qué es lo importante, qué es lo fácil, qué es lo difícil. ¿Qué nos recomendarías, Roy? En mi caso, de alguna manera me enseñó mucho con experiencia y de alguna manera con meses que me complicaron, ¿no? En la cuota, y a veces era importante que a veces las citas que yo tenía no podía cumplir con todas, ¿no? Justamente por lo que estamos hablando, ¿no? Entonces poco a poco me di cuenta con la experiencia. A los golpes uno aprende, ¿no? Los golpes, ¿no? Finalmente la llamada de atención de los jefes, ¿no? Y de los gerentes de ventas también que yo tenía, y finalmente dentro de todo pude hacer de alguna manera un feedback de todo eso, una autoevaluación, y finalmente me daba cuenta que finalmente ese era uno de los puntos que yo tenía que mejorar, ¿no? Que claro. justamente era jerarquizar. Tenía 5 reuniones y eran en sitios muy alejados, ¿no? No estaban mis citas muy coordinadas en cuanto al tiempo que me demoraba de un bus a otro bus, bajarme, llegar, ¿no? Cualquier imponderable que no puede tener tiempo. Que siempre ocurre. Corto. Entonces yo dije, si mis citas, lo más probable es que tenía el 50-80% ciertas citas, es a jerarquizarlas y hacerlas en el horario principal, que sería 9-10 de la mañana, y en el otro a 3 de la tarde, ¿no? Yo las ponía conforme me iban contestando los clientes. Entonces a veces era irse de San Isidro a Los Olivos, y de Los Olivos después a La Victoria, ¿no? Era un mundo. Entonces creo que de alguna manera era importante poner de alguna manera según, ¿no? Cómo iban mis citas y la importancia de las citas, finalmente ponerlas en la agenda, y según eso tratar de presionar para poder conseguir que en esos horarios ellos me atiendan, ¿no? Claro, esto cuando hablamos de ir jerarquizando es ver lo que es más complejo de lo que es más fácil, ¿no? Y además dividir las tareas en pequeñas tareas. O sea, nuestra mente digiere más las tareas. Si yo veo algo complicado, ya yo me compliqué y ya me quiero alejar de hacerlo, y ahí es donde empiezo a hacer esto que no es tan importante, ¿no es cierto? Pero si esa tarea compleja yo la divido en pequeñas tareas, a la mente se le hace más fácil. ¿Qué más le recomendaríamos para jerarquizar, para poner fechas y para poder cumplir? Yo me quedé con algo que comentaba Roy, que es el hecho de cómo manejamos la agenda, que es súper importante cuando tenemos que hacer ventas. Porque si bien es cierto, como te llama el cliente y uno tiene un espacio y no se va dando cuenta de la dirección y todo lo demás, lo que tiene que perder en el tiempo a la hora de manejar, también es el miedo que tenemos al decir que no. Al decir mañana, decir pasado, que estoy en la ruta, que puedo ir, o si tengo que salir, qué tan importante es esta reunión que tengo, cuál es el feeling que tengo, si la voy a cerrar, porque si al final siento que ya estoy a punto de, pues tengo que cambiar todo e ir, porque no la voy a dejar para 3 días porque se enfría y al final no la voy a cerrar. Y es un poco como que esto, ¿no? Aprender a darte tu tiempo y decir no a esto, voy a colocarlo acá, jerarquizarlo, porque definitivamente voy a comenzar a cambiar las cosas. Y sí, hay actividades que nos van a costar mucho más hacer que otras. ¿Y cómo hago para que esta actividad me sea más amigable? Y como tú bien dices, la puedo desmenuzar y ver qué tanto, y si algo de información necesito tener, también tengo que ponerlo ahí como por decir,
tengo que dedicarle tantas horas a leer algo que me ayude con ese proceso que lo tengo que hacer de todas maneras, es parte de mi trabajo. Y mira, y el leer, que a veces nos cuesta tanto, no sé, leer nos cuesta tanto a los peruanos, pero es que no pienses en el libro. O sea, comprométete pues a un capítulo a la vez, ¿no? Eso, hacerlo pequeño, hace que para que nuestra mente lo puede entender más fácil y además disminuye el estrés. Y otro punto importante es que también hay que ver qué podemos delegar, porque no es que todo lo vamos a hacer nosotros. O sea, ¿qué actividades puedo delegar y cuáles algo yo? También que como que nos cuesta un poco delegar, pero fíjate, o sea, si yo digo esto lo puede hacer fulano, lo puede hacer sultano, lo puede hacer aquel, y entonces funciona, ¿no? ¿Cómo lo ves así, Ron? Sí, es mucho más sencillo, ¿no? Quizás eso lo ve más uno cuando pasa a ser supervisor y pasa a ser jefe de ventas, en la que siempre tienen un vendedor que finalmente es un líder entre ellos, positivo, y finalmente te ayuda, ¿no? Yo me acuerdo un caso de un vendedor, Freddy Bruno, y era que finalmente él era un vendedor, no era supervisor, había un supervisor de ventas, y él lo que hizo fue generar una actividad un domingo, en un día que era libre para todos, pero que le generaba ventas a todos, ¿no? Entonces, él me decía, Roy, no te preocupes, yo saco la camioneta de la empresa, que no era de nosotros, la sacaba, la pedíamos prestada a otra área, él se encargaba de llevar a los chicos, yo le daba la movilidad, los viáticos, y finalmente traían 20, 30 ventas, pero era un tema de confiar, ¿no? O sea, él siempre me decía, Roy, ¿y cuándo voy a ser supervisor? Vas a ser supervisor cuando pienses que, o sea, así como lo estás haciendo bien, no lo sientas, ¿no? Finalmente, un buen vendedor no necesariamente es un buen supervisor, entonces, No necesariamente. finalmente pasa que casi siempre tienes que pensar primero en los demás y después en ti, ¿no? Sí. Es un tema de Es decisión. un tema de vocación, ¿no? Vocación de servicio, y que además que no, eso por ejemplo, pensar en los otros, ¿no? Eso nos ayuda también a delegar, porque a veces cuando todo no Sentimos que delegamos, solamente nosotros somos los que lo hacemos bien. claro, y entonces ahí se empiezan a complicar los resultados. Entonces la idea es poder delegar, claro, hay que aprender a saber a quién delegar, ¿no? Porque si no también delegamos de repente algo, saber qué delegar y a quién, ¿no? O delegamos algo muy importante o le delegamos algo a alguien que no está preparado, capacitado o motivado, y entonces como que no nos va a dar resultado, pero saber qué y a quién delegar es fundamental. Y para eso necesitas conocer, ¿no? Conocer y mucho a las conocer al personas. equipo, ¿no? Correcto. Entonces fíjense, este tercer paso que es súper importante, que es jerarquizar, jerarquizar y ponerle fecha a todo y aprender qué hacer y qué no hacer. Ahora entramos al paso número 4, y algo había comentado Betsy hace un momento, pues aprender a decir que no, y cómo que nos cuesta, ¿no? Aprender a decir que no es fundamental si queremos obtener resultados, porque nos acostumbramos a decir que sí a todo y nos recomplicamos, ¿ah? Y no va a haber tiempo que nos alcance ni cuerpo que aguante para poder resolverlo todo. Entonces, qué importante es aprender a decir que no, cuándo puedo hacerlo y cuándo no. ¿Qué aconsejaríamos para aprender a decir que no, Roy? Ese es un tema, de alguna manera, en mi caso, por ejemplo, bastante fuerte, ¿no? Porque soy la persona, si el que me conoce, ¿no? Y ha trabajado conmigo, me cuesta decir que no, ¿no? Me cuesta decir que no, y finalmente eso te va en tu contra, porque después cuando hay ese compromiso y finalmente no lo cumples, finalmente tú quedas mal, y muchas veces es por ayudar de repente a un vendedor o finalmente por ayudar a un cliente en el que tú sabías que no ibas a llegar, y finalmente dices, no te preocupes, ¿no? Como hace 10 años y 5 años fue tu cliente estrella, tú en ese reconocimiento, sabiendo que tenías un personal al cargo, decías, no, yo voy a ir, ¿no? Y le terminas delegando a un vendedor y él quiere que tú vayas, porque para un cliente el vendedor puede ser jefe, puede ser gerente, pero es su vendedor. Claro. O sea, eso no cambia. El cargo, Claro, ¿no? porque ya crearon ahí una alianza, Un ya hay una vínculo. confianza. Y hay debería existir un vínculo. curso para aprender a decir que no, ¿no? Y Porque- eso es, claro. ¿qué aconsejamos para aprender a decir que no? Yo creo que tienes que ser coherente, ¿no? Al final, es muy sencillo decir, no te preocupes que yo lo veo. Es más rico, Rapidísimo. es rapidísimo. Y después te estoy sentir bien. Yo Y tengo un después- serio problema, yo no sé decir que no, yo tengo un serio problema ya. Después con toda sí, la, pues, ¿no? con toda la preocupación He de ¿y venido ahora a qué voy aprender. a hacer? ¿Y ahora qué voy a ¿Cómo? hacer? ¿Y ahora qué? ¿Cómo hago? Y aparte que tengo la agenda llena, tengo 1000 cosas por hacer y Es no sé cómo inteligencia lo voy a emocional terminar. también. Es parte de inteligencia emocional. Es que hay el miedo de cuando tú le dices que no, que todo se va a caer, que ya lo pierdes, que Que no te va a va- seguir, que que se va a molestar. Y no es que No me va a tomar en puedo. cuenta. Claro, no es decir no puedo y cerrarme, sino debo explicar los No motivos. puedo por qué. Exacto, qué está pasando, que tengo otros clientes también que tengo que atender. La gente cree que, por ejemplo, si yo digo, tengo un cliente al cual también tengo que atenderlo, ellos te dicen, pero déjalo. Claro. Y mi respuesta siempre ha sido, tú eres tan importante como todos mis clientes. A ti no te gustaría que si tengo una reunión contigo y algo que hacer para ti, yo lo dejara porque tengo tu cliente que me dice, ¿sabes qué? Déjalo, porque todos son importantes. Entonces tengo que dedicarle el tiempo.
Si tú me das 3 horas, 4 horas, yo te llamo y lo conversamos y te atiendo. Él va a entender, el cliente va a entender porque sabe que esto es honesto, es coherente. Sí, es un tema de seguridad también. No, claro, pero mira, seguro en decir pero es eso. que esto es súper importante lo que estamos comentando, porque a veces decimos sí y quedamos mal. Es mejor Coherente. decir que no y lo va a entender la otra persona porque tú vas a explicar por qué no puedes hacerlo y ya está, él va a tomar buscar otro camino, encontrar otra solución. Pero si tú le dices que sí y le incumples, termina siendo peor para esta persona Claro. porque además ya lo perjudicaste a él también. Lo ¿no? que pasa, Javier, que también creo ahí pasa mucho, ¿no? Es de que uno dice que sí pensando en que sí lo va a cumplir. Claro, porque estás comprometido, porque o sea, quieres, no, es que el ¿no? tiempo tú le vas a ganar al tiempo. Porque pensamos que le vamos a ganar el tiempo. Cuando tú lo haces y tú dices, sí, no te preocupes, es algo automático, tú ni siquiera lo piensas. Tú quieres salir de Sale ese por momento, exacto, porque estás haciendo otras cosas, entonces tú dices, ya, no te preocupes. Y esa Ahorita lo persona veo. te dejó el tema a ti. Sí, claro. Claro, y él está esperando con la expectativa que esto ocurra. Es mejor decir, ¿sabes qué? Lo voy a ver después, dame un tiempo, te llamo en 3 horas, lo que sea. Imagínate que lo llames en 2 horas y media, le dices, ¿sabes qué? Ya estoy listo, ahora sí, cuéntame, ¿en qué te voy a ayudar? Pero él lo va a Eso entender, decir, ¿no es cierto? claro, pero ahí va a decir como que, wow, Sí. me llamó antes, realmente está preocupado, porque lo otro es que, y ocurre también como que si no te preocupes es, te llamo en un ratito, pero este ratito tú no sabes si son 3 días, 5 días, una semana o una hora. Claro, al final terminamos quedando mal. O sea, no solamente, miren, el aprender a decir que no nos va a ayudar primero a que no nos llenemos de un montón de actividades que no vamos a poder hacer, que van en contra de nuestros resultados, inclusive en contra de nuestros beneficios. Nosotros los vendedores sabemos, empezamos a tomar algunos temas, por ejemplo, administrativos y dejamos de hacer citas. Sí. Y los beneficios vienen por las citas, no por el trabajo administrativo. Pero tendemos a hacerlo. Yo no voy a eximirme de culpa. Yo Ahora- no sé decir que no, siempre digo que sí. Y estoy aprendiendo a decir que no. Estoy aprendiendo a decir, esto no puedo hacer, tengo tiempo para tanto. Y claro, al principio nos cuesta, pero sí hay que hacerlo. Ahora, sí quisiera ver si tenemos algún antes de irnos al siguiente corte, si tenemos algún tip que podamos dar para aprender a decir que no. Voy a ponerlo así. Si tú tienes claridad lo que tienes que hacer en el día, si tú tienes tu agenda contigo a la mano y alguien te llama o algo y tú ves tu agenda, tú sabes que no hay forma que lo puedas hacer, pues tienes que decir, no puedo hacerlo, te llamo mañana o ya está. Si yo no tengo claridad sobre lo que tengo que hacer, lo más probable es que yo diga, sí, no te preocupes. Yo hice lo mismo el tiempo que nos da la universidad para tener un break de más o menos 3 semanas, 5 Sí. semanas. Y Tú, puse en yo un no. papel, en ese papel puse en mi agenda bien claro, grande, ¿no? Utilicé otro cuaderno también, para poner todas las capacitaciones en las que me estaba metiendo justamente que no puedo hacer en el día y que se tienen que cumplir dentro de la universidad, pero finalmente habían full days, todo, y constantemente cuando me llamaban, lo que decía Betsy es finalmente revisar, ¿no? Nos cuesta porque a veces puede estar en el celular o puede estar en una agenda física, yo prefiero una agenda física, que me ordena más. En ese momento nos cuesta revisar y decir eso. Eso es, estamos yéndonos al segundo corte, antes de irnos al segundo corte, justo este paso de aprender a decir que no nos va a ayudar mucho para el quinto paso del que vamos a conversar después del corte. Recordarles, nuestro programa hoy día es 5 pasos para mejorar tus resultados y el número de teléfono es 427-7488 y nuestro hashtag tiempo de vender. Ya regresamos en vivo. Ahora vamos con las preguntas que nos han hecho por el Face. Pero igual la vamos a responder en Las vamos a el- responder en el aire. Está, sí. Fíjense, dice, nos pregunta Javier Orihuela, mi tocayo, ¿cuál es el primer paso para ser organizado? Y Manuel Jiménez nos pregunta, ¿cómo identifico lo que es una prioridad y lo que no? ¿Sí? Son 2 preguntas súper importantes, hemos estado conversando sobre eso. Si hay alguna otra pregunta o saludo, ¿hay por ahí? La verdad que estoy súper feliz. Bueno, nos están siguiendo Gladys, una amiga del peruano japonés, a Patricia Inope también, del Pati Inope del ¿Cómo colegio, estás? gracias. Gracias por seguirnos. Fernanda Enrique, que te veo desde Estados Unidos, siempre nos comunicamos ahí viéndonos por el Face, gracias por estar ahí. Y bueno, acá contentos haciendo el trabajo, brindándoles información y de verdad que pónganlo en práctica porque es tan rico comenzar a trabajar ordenadamente que la verdad que lo que te da es paz. Ujú. Eso es lo que te da paz, tranquilidad. Tú dices, ¿cómo he vivido antes así? Tu Y ahora horizonte cambia. Y aparte que tienes tiempo para todo. O sea, el tiempo aparece. ¿Sí? Súper importante, ya vamos a entrar en unos segundos. Claro, esa tranquilidad, esa paz que además te permite tomar decisiones. ¿Sí? Ya estamos regresando en vivo.
Hola, hola, ¿cómo están? Nuevamente estamos en vivo. Recordarles el nombre del programa, 5 pasos para mejorar tus resultados, el número de teléfono, el 427-7488 y el hashtag tiempo de vender. Muy bien, nos habíamos quedado un poco en las preguntas de las redes sociales y Javier Orihuela nos preguntaba ¿cuál es el primer paso para ser organizado? Fíjense, hablábamos al principio del programa, ese primer paso para mí es la disciplina. O sea, si yo quiero ser organizado, debo ser disciplinado. Y disciplinado desde las cosas más sencillas que hago en la vida, como decíamos, tender mi cama, o como ducharme, o a qué hora me ducho, ¿no? Porque yo me ducho en las noches, ya está. O sea, no me voy a duchar a otra hora porque en las noches me ducho. Es un poco eso lo que nos ayuda a ser organizados, a educarnos. ¿Qué más le podríamos aconsejar a Javier? De alguna manera, como tú dices, la disciplina y finalmente también tener esa motivación. Finalmente las personas que siempre han pasado por ventas saben que muchas llegamos por una oportunidad, ¿no?, laboral, y las que nos quedamos realmente son los que estamos conscientes de que eso nos hace bien y nos gusta, y finalmente somos felices al momento que llegamos en la noche, descansamos de saber que esas citas que hemos tenido, vendamos o no, finalmente hemos salido a gusto, hemos aprendido algo, ¿no? Entonces creo que siempre es un aprendizaje continuo, pero mucho depende de esa disciplina que tienes que tener. El deportista entrena para poder competir. En el caso, el vendedor tiene que hacer muchas prácticas y muchos fundamentos y herramientas para poder finalmente poder llegar a tener éxito al final. Y ojo, ya te paso, Betsy, y ojo, que eso implica también prepararnos, capacitarnos, leer libros, hay que tener el espacio. Ya en el último punto, en el último paso vamos a conversar un poco sobre eso, tener tiempo para todo eso. ¿Qué más le podríamos decir para ser ordenados, para pasar a la pregunta de Manuel? Yo te diría que hagas una lista de todas las cosas que tienes por hacer y que también veas aquellas cosas que te cuestan. Porque si te van costando, tú la vas a ir dejando y al final no lo vas a... Gracias. Gladys, por seguirnos, me están hablando por acá, entonces me distraen. Entonces, ¿qué pasa con aquellas cosas que no hacemos y que no nos gustan? Tú las vas delegando y la realidad es que vas averiguando, vas preguntándole a la gente, a personas que tú admiras y que sabes que te puedan dar algún tipo de información para que no sientas esto que quiero delegar y no hacer. Entonces, probablemente no lo voy a hacer súper bien al inicio, pero si yo comienzo a practicarlo, créeme que lo vas a adquirir y así es todo el tiempo, porque yo puedo mejorar, hacer cosas, si comienzo a investigar, hay una manera distinta de hacerlo, probablemente sí, yo la adquiero y la incorporo. Eso es fundamental. Yo creo que eso es fundamental y decíamos cuando delegar, para coger un poquito antes de ir a la otra pregunta, claro, pero saber qué y a quién, claro, porque no voy a delegar cosas importantes que requieren que yo las vea, pero hay otras cosas que puedo ir y además puedo ir formando, porque esa es la idea de un líder, porque va formando a partir de que delegas. La segunda pregunta, que es súper importante, de Manuel Jiménez: ¿cómo identifico qué es una prioridad de lo que no es? Pero es que ese es tu día a día, ¿no? ¿Qué es prioritario para lograr mis resultados, para lograr los beneficios que busco? O sea, es decir, no sé, pues, o sea, digamos que vendemos seguros, ¿no? Yo no voy a hacer que alguien saque citas por mí. O sea, las citas las tengo que sacar yo. Eso es prioritario. Por poner un ejemplo más que sencillo. Y eso no lo puedo delegar. Eso igual que la visita, ¿no? Igual que la visita. Y de repente un reporte o algo podría agarrar y decirlo, ¿sabes qué? Lléname el reporte, ¿no? Otro documento que falte el cliente. Un documento, pídeme esta fotocopia. De hecho, yo antes de entrar acá en vivo estaba conversando con un cliente que no podía hacer el pago. Ayer había un tema con los bancos, ha sido muy fuerte. Felizmente tengo unos contactos que me dijeron que lo ha controlado muy bien, los bancos acá en el Perú. Pero ha habido todo un tema para el pago, por ejemplo, de seguros. Y yo inmediatamente he contactado a mi cliente con mi asistenta en la oficina para que lo vaya ayudando a poder hacer el pago por la web hasta que yo termine el programa y voy a conversar con él. Pero no es que lo dejo solo, pero ahorita lo prioritario en este momento para mí era hacer la radio y hay una persona que puede atenderlo, ¿no? Claro, que lo puede ayudar. Que lo puede ayudar. ¿Qué más podríamos recomendarle a Manuel? En este caso es mucho la experiencia, ya la experiencia te va dando muchas veces la pauta de qué cosas es lo que tienes que hacer primero y después. Y separar, ¿no? Hay cosas que a veces, por ejemplo, me pasaba con unos compañeros que no priorizaban, por ejemplo, la cita de postventa, ¿no? Llegaban los equipos en Excel y finalmente en ese momento el cliente quería saber cómo usarlos y la gente lo pateaba un poco, ¿no? Los iba postergando porque tenía citas de ventas, ¿no? Entonces tienes que ir alternando, así como el cliente fue importante para hacerle el cierre y tener tu número en la pizarra. Finalmente también es tan importante también para irlo a capacitar, porque mientras no lo use, más tiempo pasa que el cliente podría desanimarse y devolver el equipo. Claro, claro. Es importante. Yo me quedaba con esto. Imagínate que tienes ya tu agenda preparada, tienes muchas cosas que estás buscando que lleguen a ti y en eso llega una pregunta o llega un cliente que estabas buscando y te dice, ¿sabes qué?
hoy día en la tarde, pero tú ya tenías programado todo tu día. Si tú no has jerarquizado y si tú no pones ahí qué cosa es la prioridad, lo importante, lo que puedes dejar como que lo tienes por hacer hoy, pero también lo podrías dejar, tú tienes que ver este hueco para poder decir, ok, tengo esta oportunidad aquí, pero yo no puedo dejar de hacer aquello que ya dije que era importante. Correcto. Si no tuviera el tiempo, con el dolor del mundo, pues tengo que pasarlo para el día siguiente y buscar la manera de conversar con este cliente y decirle, mira, la verdad que en ese momento estoy súper ocupado, pero mañana a primera hora, a las 7 de la mañana, si tú gustas, estoy contigo. Es un hábito, ¿no? Un hábito. Exacto. Un hábito, claro, Exacto. generamos hábitos a partir, ¿no?, de lo que estamos conversando el día de hoy. Si tenemos esta claridad de lo que tenemos que hacer. Si ustedes no hacen esto, entonces en su mente dicen, no, sí tengo tiempo, y al final pierden un cliente importante por adquirir otro nuevo. Y de eso Claro, no se trata. entonces, claro, De eso no se entonces, trata. es un barril sin fondo. Entra agua, pero el agua también se va, se Así sale. es. Muy bien, esperemos haber contestado sus preguntas. Ahora entramos... Quiero mandarle un saludo a Gladys. Nuevamente, gracias por estar con nosotros, a José Belleza que nos sigue, a Carla Oye, Pizarro José, gracias. y a Antonio Castellano. Gracias, chicos. Muchísimas gracias por estar ahí, por seguirnos. El quinto paso yo sé que también, además de que es un paso necesario, sé que les va a gustar, porque esto es, hay que tomarse descansos también. Hay que buscar mucha información que avale lo que estamos haciendo, pero hay que tomarse descansos. O sea, no es que porque yo trabaje 15 horas seguidas voy a tener mejores resultados, porque hay un momento en que te vas a estresar, te vas a cansar, no vas a ver salidas. Eso que a veces se nos pierde una llave, ¿no? Estamos buscando la llave en el mismo sitio una hora y no la vemos. Sales un ratito, no sé, porque te vas al baño, te vas abajo, regresas y ahí está la llave donde estabas buscando. Es salir un poco, desconectarnos un poquito, tomarnos unos descansos, ayuda y buscar mucha información. ¿Cómo podemos dar consejos para eso, para tomarnos un tiempo y además para buscar información? En mi caso yo lo manejo por dos situaciones, ¿no? Los descansos cortos y descansos largos, ¿no? En general en ventas son importantes. Totalmente tú jerarquizas todo, Dios Cuando, mío. no, y cuando lo Hasta llamo, el descanso. cuando yo lo llamo ahora, yo tengo que quejarme públicamente, a veces no me contesta, está en un descanso largo, Pero creo, ¿no? estoy en clase, o estoy pensando, ya vi la esto, entonces si dentro ya sé que tengo que responder. Entonces, me pasa que, por ejemplo, mi primer jefe de ventas, o el jefe que más me acuerdo que tuve, tenía citas en Gamarra, ¿no?, con clientes, y él me decía, ya te acompaño, ¿no? Entonces dije, quiere ver cómo vendo, ¿no? Y es diferente cuando uno vende, puede tener ciertas equivocaciones al inicio, Claro. pero después uno las anota y de repente dice cómo mejora. Pero otra cosa es que tu supervisor, él venía de ser gerente de AFP Unión Vida, y entonces era mucho más exigente. Entonces, pero ¿qué tenía de bueno él? Es que una vez que terminamos el cliente, cerramos la venta, tenía un espacio en el que te hacía el coaching invisible. Quiere decir que te sacaba, por ejemplo, a él le gustaba mucho ir a ciertas tiendas. Entonces, en ese tiempo te iba hablando otras cosas y te sacaba del día a día, ¿no? De tener que dejar la venta. Eso es lo importante, hacer. salir. Yo hoy les voy a dar unos ejemplos, pero te despeja un poco. Sí. Ciertamente no hay que abusar, ¿no es cierto? Hay que descansar para salirnos un poco, como dice Roy, pero podemos aprovechar, por ejemplo, en leer un diario, ¿no?, escuchar noticias. Cada uno debe de encontrar lo su que espacio. a él lo libere del día a día, ¿no? Conversar con alguien de algo importante y yo voy ganando. O sea, no es que como me tomo mi descanso, entonces trabajo 1 hora y descanso 8, porque Sí. esto es al revés, ¿no? Ay, ponte a cantar en el carro. Si tienes un carro, ponte a Sí. cantar en el Ponte carro. a escuchar cantar. música. Otros De es el hecho, deporte también, como lo Sí, Claro. recuperas energía. Te hace que abras un poquito más la cabeza. en Ustedes pensar tienen cosas suerte porque posibles. juegan fútbol, entonces es mucho más fácil. Pero- En cambio, las mujeres es como que, chicas, ¿qué hacemos? No, Zumba, ya zumba. mañana, pasado, no sé qué, el baile, y nunca se ponen de acuerdo, no es justo. Es más- Queja es más formal, complicado. por si acaso. Sí, O sea, y bien, bien, sí. pero bien, bueno, tienen que encontrar, hay espacios. Creo que es importante. Y es importante que el jefe, o de alguna manera el líder, finalmente en ese ambiente de ventas, encuentre cuáles son las motivaciones de cada uno de ellos, porque en base a eso debe hacer, finalmente a fin de mes, ¿no?, reuniones en las que justamente esté enfocado en la motivación de su vendedor. Yo iba ahí, me acuerdo mucho, con mucho cariño del ingeniero Gutiérrez. Yo soy ingeniero, trabajé en metal mecánica muchos años, y yo era encargado de la planta y era un estrés tremendo, trabajamos 24 horas. Duro. Y el ingeniero Gutiérrez era el gerente de operaciones, ¿no? Entonces, cuando él entraba, decía, bueno, y yo miraba todo, cómo iban todas las órdenes de compra, las obras, todo, y me decía, vamos afuera, vamos a tomar una gaseosa. Y dice, pero ahorita yo estaba full, ¿no? Pero ahorita, y era el gerente que me sacaba y después me iba a reclamar si no cumplíamos, ¿no? Pero no le podía decir que no. Salíamos a tomar la gaseosa y me contaba sus historias de cuando estudiaba en la universidad. O sea, me enseñó, me contó hasta cuando tuvo un curso que le enseñaban a hacer cómo manejar la regla de cálculo. Antes no había calculadora, no había regla de cálculo. Y había un curso en la universidad que te enseñaban a manejar la regla de cálculo. Me contaba todo eso, toda su vida. Y yo pensando en la planta, y decía, ¿a qué hora termina la conversación? Poco a poco me fui dando cuenta de algo que es súper importante. Cuando yo regresaba a la planta después de esa pequeña
pequeña conversación, tomando una gaseosa con el ingeniero Gutiérrez, a que le mando muchos cariños, yo ya estaba desestresado. O sea, regresaba con otro ánimo, miraba las zonas de compra, el proceso, de otra manera. Algo que no estaba viendo antes de salir a tomar la gaseosa, ya lo podía ver. Entonces es súper importante darnos ese espacio para descansar y a la vez también que nos sirva, como decíamos, para leer, también para escuchar. Y lo otro que es muy importante es buscar información que avale todo lo que hacemos. O sea que miren, no es que tomemos decisiones por tomar, porque eso no nos va a llevar a resultados, sino cómo sustentamos lo que estamos haciendo. O sea, el ser rápido no implica ser apresurado. Es decir, si queremos buenos resultados, tenemos que tomar decisiones acertadas y para eso tenemos que tener nuestra mente desestresada y buscar información que nos ayude, ¿no? que nos complemente. Sí, en mi caso yo ayer contaba a unos alumnos que tenía 15 años, me acuerdo que me dieron un teléfono, ¿no? Una chica me dio un teléfono, y yo lo buscaba en las páginas blancas. Antiguamente uno entraba a internet y buscaba las páginas y realmente el teléfono... Tiene un teléfono falso, ¿no? Tiene un teléfono falso. Dirección, ¿no? La dirección que más o menos me había dado. Entonces, o sea, stalker. De esa época. Es un stalker de páginas amarillas, de páginas blancas, ¿sabes? Y era sí, o no era. El inicio del hi-fi, es el inicio del hi-fi. Sí, pero siempre obviamente el hecho de que siempre me gustó investigar todo, ¿no? O sea, todo lo que finalmente los clientes que iba, me acuerdo de una competencia de Top y Top, y yo iba con la revista que tenía finalmente de exportación y decía, oye, está el número 3, entonces la cosa es que uno busca impresionar, ¿no? Y de una manera positiva, si es que tú realmente te has dedicado y te gusta esta carrera de ventas, finalmente tienes que hacerlo, ¿no? Tienes que buscar esa información. Me parece muy importante ahí, Javier, fundamentar las cosas que tú haces bien con los libros, ¿no? O sea, cosas que están escritas pero que tú no sabías. No lo sabías. Damos conferencias de ventas y a veces hay técnicas de cierre que ni siquiera saben que existen y que tienen además herramientas adicionales. Usan la técnica, pero no con todas las herramientas. Y qué potente es que uno esté constantemente buscando información que haga mejor y que nos lleve a nuestros resultados. Que el problema es que nos ha ido rapidísimo, pero estoy muy contento. Antes de darles el pase para podernos despedir, pues recordarles, me voy a poner los lentes, no me gusta mucho ponerme lentes, me voy a poner los lentes. Recordarles entonces estos 5 pasos para mejorar estos resultados. Primero, mucha disciplina, mucho orden. Segundo, ordenar nuestro espacio, tanto físico como virtual, y evitar distractores. El tercer paso, jerarquizar, ponerle fecha a todo. No vamos a poder hacer todo, saber qué es lo importante, qué no es lo importante, qué puedo delegar, qué es fácil, qué es difícil. Aprender a decir que no es el cuarto paso. Tenemos pues es cultural, siempre queremos decir sí a todo porque somos voluntariosos, pero si queremos tener buenos resultados sabemos que hay que aprender a decir que no de vez en cuando y finalmente pues tomarse descansos y buscar siempre información. Con estos pasos vamos a acercarnos a obtener pues los resultados que queremos obtener. Yo les doy unos minutos para que nos podamos despedir hoy. Se nos ha ido el programa porque es súper rápido. Siempre nos pasa. Sí, nos pasa. Yo creo que algo que quería reforzar en el paso 5 es también tomarse unos tiempos, ¿no? Quiere decir, a veces uno tiene familia y esa es la motivación muchas veces nuestra, ¿no? Así Entonces, el hecho de lograr ciertos resultados y la ventaja de ser a veces comisionistas y no trabajadores de planilla, nos permite que finalmente podamos tomar un tiempo con justamente la familia que no tuvimos donde 9, 10 meses, 11 meses, ¿no? Entonces, también uno debe buscar en esos espacios de tiempo también encontrar en una semana y media, 10 días, finalmente encontrar la motivación en su familia para volver a hacer lo mismo, finalmente mejor, ¿no? Es importante encontrar eso y eso depende de uno también darse ese tiempo, ¿no? Así es. De hecho, me quedé con esto de que cómo se estresa uno con el día del trabajo y la idea es que hay que disfrutarlo. Tú puedes tener la disciplina y todo lo que implica hacer bien las cosas, pero si no disfrutas lo que estás haciendo, tú no te dices, qué chévere que cerré este cliente que lo perseguí, tú no te aplaudes tus logros y esperas que los demás lo hagan, entonces no disfrutas tu camino y la idea es que lo disfrutes. Que la mente no te lleve a un futuro que después se esté torturando con ¿y ahora qué va a pasar? Porque ahí el decir no es mucho más sencillo, sino quédate en tu presente, mira lo que estás haciendo, aplaude tus logros, recuérdalos, ponte una carita feliz. Cuando algo te salga bien... Discúlpeme que les corte, es solamente olvidar el que siempre me decía, alguien me lo comentó, se me dio el nombre, pero es premiarse, ¿no? O sea, claro. uno cuando hay que ser tan duros con nosotros, a veces somos muy duros con nosotros mismos, ¿no? Y comprarse algo, ¿no? O sea un Sublime, sea un Doña Pepa, premiarse uno mismo porque a veces la plata tú no la ves, ¿no? Mi mamá, Claro, o sea, mi hecho, mamá me aplaude decía, aunque sea. no sé, es que mi mamá, mi abuela que es tan linda, decía, el mejor abrazo
es el que te das tú mismo. Ay, obvio. ¿No es cierto? El que te Sí, das tú claro. mismo es el mejor abrazo. Pues vamos a darnos abrazos. Oye, que se nos fue, ha sido un programa, siento, espectacular. Hemos tratado de darles, resumir la mayor cantidad de información posible. Espero que les sirva. Muchas gracias por seguirnos, por estar ahí. Gracias, que salió Gracias, súper chicos. bueno. Gracias. Salió súper bueno.